Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Vamos por favor a Tito, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Señor bendiga su palabra. Vamos a orar nuevamente. Padre, Dios de los cielos, ayúdanos a procurar con diligencia presentarnos delante de ti aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Padre, ayúdanos en este día, danos sabiduría para entender tu palabra, para ponerla en práctica, para cumplirla. Sin duda, el día de hoy, Señor, tú quieres hablar a tu iglesia y te pido que seas tú por medio del instrumento que has dispuesto, que sea tu Santo Espíritu y no yo, Señor, y nos encomendamos en tus manos, pidiéndote tu guía y tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad aquí en la tierra. Y el día de hoy el Señor habla por medio de su palabra. Quedamos en el versículo 5 de Tito. El hermano James profundizó en ese versículo. Y, y bueno, el día de hoy vamos a continuar con Tito, especialmente con los requisitos de los ancianos. Y bueno, Tito tenía una misión dada por el apóstol Pablo. Esta misión en la isla de Creta tenía dos propósitos. El primero de ellos, versículo 5, corregir lo deficiente, y el segundo propósito, establecer ancianos en cada ciudad. Y yo me preguntaba con qué autoridad Tito podía cumplir esta misión, con qué autoridad este hombre, este joven, no sabemos si era joven, lo más probable, pero con qué autoridad él podía cumplir esta misión. Y podemos pensar con una autoridad apostólica. Esto no significa que Tito era un apóstol, no, él era un colaborador de Pablo, ¿cierto? Era un siervo, era un discípulo, era un hombre de buen testimonio, pero no era un apóstol. Sin embargo, lo podemos llamar como un delegado apostólico, alguien que está representando a otra persona. ¿A quién? Pues al apóstol Pablo. ¿Por qué? Primero, fue enviado con autoridad apostólica. En el versículo 2 del capítulo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿cierto? Había la posibilidad de que pudieran menospreciar a Tito, pero Tito iba con la autoridad del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, además de eso, fue dejado en Creta en representación del apóstol, porque al final del versículo 5, eh, Pablo le dice a Tito, como yo te mandé, como yo
te ordené. Y hago la aclaración, cabe recalcar que en la actualidad, en la iglesia presente no hay apóstoles. Bueno, tal vez el hermano James dijo que sí los hay, pero son falsos. No hay apóstoles. Y si no hay apóstoles, tampoco hay delegados apostólicos. La máxima autoridad que Dios tiene, el Señor Jesús tiene hoy para con su iglesia, en las iglesias locales, son los ancianos, son los pastores, son los obispos, que el hermano James nos explicó muy bien, ¿cierto? Que esas tres personas hablan de un solo hombre que cumplen diferentes funciones. Entonces, quería recalcar eso. En el versículo 5 nos menciona implícitamente que Pablo estuvo en Creta. Tal vez no pudo quedarse allí por mucho tiempo porque Pablo, pues, tenía responsabilidad en otras iglesias que él había fundado y él le preocupaba, ¿cierto? Cómo iban las demás iglesias. Tal vez tuvo que salir y pues dejó como representante a su colaborador Tito. ¿Cómo pudo formarse la iglesia, la comunidad de creyentes en Creta? Bueno, en Hechos, el hermano James leía el domingo en el discurso de Pedro, ¿cierto? Y se menciona ahí que los cretenses estaban escuchando. Y luego vemos que después del discurso de Pedro se convirtieron muchas personas. Muy probablemente entre ellos los cretenses volvieron a su lugar y formaron una comunidad de creyentes. Con el tiempo Pablo visitó Creta, ¿cierto? Era común de Pablo, ¿cierto? Visitar lugares, ¿cierto? Instruirlos, formarlos y establecer ancianos. Pero aquí, pues, él tiene que salir y deja a Tito. Y deja a Tito y le dice a Tito que debe corregir lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Lo incompleto, ¿cierto? Lo que no se ha completado. Y es muy probable que ya había un liderazgo establecido, pero un liderazgo que no estaba cumpliendo con los requisitos dado por Dios. Eh, y bien, dice corregir lo deficiente y establecer ancianos. En lo corregir lo deficiente, pues entra la parte doctrinal, ¿cierto? Cómo se estaban comportando los creyentes, ¿cierto? Y a lo largo de la epístola habla de todo esto, ¿cierto? Que deben hacer buenas obras. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo empieza directamente por las autoridades, por los ancianos, porque había una deficiencia tal vez en el liderazgo de las iglesias en Creta. Entonces, debían empezar por el liderazgo, debía corregir lo deficiente empezando por el liderazgo. Porque si los líderes de una iglesia no están dando bien, si el pastor no sabe para dónde va, pues las ovejas pues también no saben, ¿cierto? Y qué importante, hermanos, es una iglesia local con buenos líderes, líderes que cumplan esos requisitos que vamos a estudiar a continuación. Muchas personas caen en el conformismo de decir que esos requisitos nadie los cumple, pero si están aquí en la palabra de Dios, es porque se pueden cumplir. Si Pablo está diciendo que el hombre que fuere, es porque hay hombres que pueden tener estos requisitos. Qué importante, hermanos, eso. Me llama la atención que a lo largo de los años de la iglesia primitiva, en Creta, en Asia Menor, el cristianismo tuvo mucho auge, cobró mucha fuerza en esas zonas, al punto que se establecieron muchas iglesias, demasiadas. El cristianismo llegó a ser prácticamente la religión oficial de esa zona del Mediterráneo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, por culpa de ciertos líderes que no supieron administrar bien las cosas del Señor, que
que permitieron doctrinas falsas, que no actuaron con una conducta fiel delante de Dios, pues de alguna forma las iglesias locales en esa zona fueron enfermando, al punto que casi que desaparecieron. Y hoy en día esa zona, la zona de Turquía, de Asia Menor, es una zona en su mayoría islámica. Y pensaba, solo una generación, hermanos, basta para echar a perder el trabajo que otros han hecho. Solo una generación. ¿Qué pasaría si el hermano James, el hermano Faber, el hermano Evin mueren y la otra generación que se levante les dé por cambiar cosas en la iglesia, por no ser fieles delante del Señor? Qué importante, ¿cierto? Aunque no me malinterpreten, hermanos, porque el Señor siempre ha guardado un remanente fiel. La iglesia no depende de los ancianos, la iglesia depende del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que la sostiene. Pero en el proceso de sostener la iglesia, Él ha utilizado hermanos, hermanos que con el tiempo han sido fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y Él siempre tendrá un remanente fiel. Pero qué importante, hermanos, es mirar estos requisitos. Por la gracia y por la misericordia de Dios, ha permitido que muchos ancianos en nuestras iglesias a nivel nacional se formaran bajo circunstancias difíciles. Ellos fueron reconocidos con el tiempo cuando empezó a crecer la iglesia, pero los misioneros llegaron sin desmeritar el trabajo que ellos han hecho. Gloria a Dios por lo que hicieron, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que predican la paz. Pero muchas veces llegaban a una parte y imponían la mano con ligereza, ¿cierto? Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, muchos de esos hombres que hoy en día son ancianos en nuestras iglesias locales, se formaron y con el tiempo fueron cumpliendo esos requisitos. Y hoy por hoy, por la gracia y por un milagro de Dios, son reconocidos como ancianos. Es por la gracia de Dios. Pero no es lo mismo ahora ya tener una iglesia establecida, una iglesia que conoce estos requisitos en el nombramiento y en el reconocimiento de ancianos. Ahora se debe ser más exigentes, porque entre más conocimiento tengamos, mayor responsabilidad tenemos. Y no podemos hacernos de la oreja mocha, ¿cierto? Con, o de la vista corta con esos requisitos que están acá. Oremos al Señor para que Él levante obreros a su mies. Él lo hará. Muy bien. Eh, Vamos a ver los requisitos de los ancianos. El versículo 6 empieza: el que fuere irreprensible. Ojo con esta palabra, si la quieren señalar, señalerán, porque de esta palabra depende muchas cosas de lo que están aquí en los requisitos. Irreprensible, irreprensible. Pablo a lo largo de dándonos todos estos requisitos, nos definirá cómo es una persona irreprensible. ¿Qué es la palabra irreprensible? Significa sin acusación, de integridad incuestionable. No se puede demostrar con él ninguna acusación falsa en cuanto a doctrina ni de conducta irregular. Y eso no significa, bueno, en el griego significa sin ser acusado, pero la palabra da la idea de alguien que no es acusado con pruebas válidas. ¿Me hago entender? Porque acusaciones habrán. Satanás, el acusador, puede usar a cualquier persona para acusar falsamente a un anciano piadoso y fiel. Acusaciones habrán,
Al mismo Señor Jesucristo, el eterno Rey, el justo, lo acusaron falsamente y dieron falso testimonio contra él. Por eso qué importante, hermanos, es tener en cuenta este versículo: contra un anciano no admitas acusación, a no ser con dos o más testigos. Y esto es delicado, ¿cierto? Entonces, la palabra irreprensible es sin acusación, con pruebas válidas. Y em, muy bien, es como, por ejemplo, un vaso que está muy caliente y ese vaso no tiene oreja, no tiene dónde agarrar. Eso significa irreprensible, que no tiene de dónde agarrar. ¿Cierto? Es como si yo no tuviera orejas y mi mamá no tuviera de dónde agarrarme. Es lo mismo, ¿cierto? Es esa palabra irreprensible. Pero, ¿será que esta palabra irreprensible significa perfectos? ¿Qué creen ustedes? No, no hay nadie perfecto. Todos fallamos, todos pecamos, eso dice Primera de Juan, y el que dice que no ha pecado es un ¿qué? Un mentiroso. Eso dice la palabra de Dios. No significa sin pecado, claro que no. Hay fallas, pero el candidato anciano que es irreprensible las confesará a Dios y seguirá adelante. El anciano, el candidato anciano que es irreprensible, no es perfecto, pero busca la perfección. Es alguien que dice como el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Vamos a Filipenses 3:13. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eh, Vamos a leer desde el 12. ¿Listo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea como perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El anciano, el obispo, no es alguien perfecto, pero es alguien que constantemente busca la perfección. Es alguien que prosigue a la meta y si falla, lo arregla, lo confiesa a Dios y sigue adelante. Ahora bien, eh, vamos a seguir con los requisitos y de aquí en adelante vamos a ver los requisitos, la irreprensibilidad del anciano en su entorno familiar. Vamos a ver las cualificaciones domésticas del anciano. Y empieza por la siguiente frase: marido de una sola mujer. Y marido de una sola mujer en el griego, en el original, significa literalmente hombre de una sola mujer. Hay muchas posturas sobre este pedacito, sobre marido de una sola mujer. Hay varias, quisiera nombrar algunas de ellas. La primera es que ese pasaje, los que tienen esta postura, nos da a entender que sí o sí debe estar casado, ¿cierto? Debe estar casado, no puede ser soltero para ser anciano, es una postura. Aquí en ese pasaje no nos asegura que debería estar casado, no es un mandamiento. De hecho, eh, no es un mandamiento que deba casarse, sino una condición si está casado. Si está casado, ¿cierto? Debe ser marido de una sola mujer. Sin embargo, hermanos, en esta postura hay varias razones por las cuales los ancianos deberían y es recomendable que tengan un cónyuge, que tenga una esposa. La primera razón
porque el matrimonio prueba su carácter en la vida real. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Con una esposa es más fácil ver el orgullo, la envidia, el egoísmo, ¿cierto? La segunda, porque muestra un liderazgo en un entorno cercano. Y vamos, por favor, a 1 Timoteo 3, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, es muy válido, ¿cierto? Porque muestra un liderazgo en un entorno cercano, ya liderado en su hogar, ¿cierto? Con su esposa, con sus hijos, y puede hacerlo también en la iglesia de Dios. Eh, Tercero, porque le da experiencia para aconsejar, tiene autoridad moral para hacerlo. Llega una pareja con un problema matrimonial y de pronto el anciano no es casado. Él le va a hablar con la autoridad que está en la Biblia, a través del Espíritu Santo, pero no tiene autoridad moral de alguna manera, no tiene la experiencia para aconsejar a ese matrimonio. Entonces, esa es una razón. Y la cuarta razón, porque es el patrón más común de los requisitos. Si vemos en Tito, en Primera de Timoteo y aún en los requisitos de los ancianos, de los diáconos, se nombra esta frase: marido de una sola mujer. Y es muy común porque esta frase también Pablo la utiliza para hablar de los requisitos de las viudas. Las viudas deben ser, para que puedan recibir esos beneficios, tuvieron que haber sido mujeres de un solo hombre, ¿cierto? Entonces, una postura sí o sí debe estar casado. Sin embargo, aunque es recomendable, aunque es lo más favorable, no podemos asegurar eso, pero es lo más recomendable por la experiencia, ¿cierto? Porque hay un gobierno anticipado, ¿cierto? No lo puedo asegurar, pero es lo más recomendable. Es lo más recomendable por esas razones que les expuse anteriormente. Otra postura es que no sean polígamos. Y pues es muy obvio porque no solamente es un requisito para el anciano, es un requisito para quién, para todos, para todos. Yo no puedo casarme con dos esposas, con tres, con cuatro. No estuvo así en el plan de Dios desde el principio. Es algo que incluso en varias sociedades hoy por hoy es ilegal. Es algo muy obvio. Muchas personas dicen que Pablo se está refiriendo a esto, pero probablemente no, porque es algo muy obvio que es para todos. Muy bien. Otra postura es que no pueden ser viudos que se volvieron a casar, porque deben ser hombres de una sola mujer. Y si se volvieron a casar, pues ya cuántas mujeres han tenido. Dos. Pero hay que tener mucho cuidado con esta postura, ¿cierto? Y no podemos sacar conclusiones a la ligera sin ver todo el panorama bíblico. Vamos a Romanos 7:2 y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿cierto? Y en Corintios se habla de que lo mismo, ¿cierto? Si muere el esposo, pues ya queda libre para casarse. Entonces hay que ver eso, ¿cierto? Las dos, solo tiene una esposa viva y de alguna manera muchos estudiosos dicen que el viudo que se volvió a casar sigue siendo marido de una sola mujer, porque es legalmente ante Dios. Otra postura es que no debe ser divorciado después de ser creyente, y en eso estamos de acuerdo, porque no sería irreprensible.
Pero esta postura, interpretación sugiere que el hombre que se divorció antes de ser creyente y nombra en el pasaje segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Es una nueva criatura, ¿cierto? El Señor lo restaura, pero el divorcio y lo que es el divorcio y el adulterio son manchas muy difíciles de quitar y no hacen de alguna manera una persona irreprensible que no tenga de dónde agarrar, incluso antes de ser creyente. Obviamente no me interpreten, el Señor restaura a esa persona si se arrepiente, ¿cierto? Si él es una nueva criatura, es un hijo de Dios y puede servir en muchas áreas de la iglesia, puede enseñar, puede, hablando del que se divorció antes de ser creyente, ¿cierto? El Señor lo utiliza, el Señor no lo desecha, el Señor lo ama, el Señor lo restaura, lo limpia, lo justifica, pero no sería irreprensible, no sería irreprensible. Y el liderazgo, hermanos, el liderazgo de ancianos es un cargo muy solemne dado por Dios. Y, y es tan solemne que pues se deben cumplir esos requisitos. El liderazgo exige un estándar más alto, no solo en cuanto a la moral presente, sino también a su historial. Muchas personas pueden sacar su historial para acusar a un anciano o a alguien que pueda ser anciano. Imagínense, alguien es reconocido anciano, esta persona se divorció antes de ser creyente, conoció al Señor, el Señor ahora es una nueva criatura, se vuelve a casar, pero tiene un divorcio y imagínense que él esté predicando y llegue su ex esposa y le arme un escándalo en la iglesia. No sería irreprensible, no sería irreprensible. Y eso suena muy fuerte. Y hay hermanos que dicen, hay que ver los casos, pero no hay cómo argumentar eso en la palabra de Dios. Hermanos, Dios es muy enfático. Si Dios dice no, es no. Pienso en dos ejemplos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero por haber derramado tanta sangre, Dios le dice, tú no puedes construir el templo. Lo hará tu hijo, pero tú no. Moisés era un hombre, el hombre más manso sobre la tierra, y por golpear la piedra no pudo entrar a la tierra prometida. Pregunta, ¿Dios desechó a David y desechó a Moisés? No, pero Dios fue muy firme con eso. De la misma manera, hermanos, eh, marido de una sola mujer, la postura más adecuada que vemos como iglesia, no vayan a pensar que es algo que eh, yo saqué, ¿cierto? Yo me reuní con los hermanos, con el hermano James, hablamos con el hermano Faber, el hermano Edwin, ¿cierto? Y llegamos a a la conclusión, ¿cierto? Que marido de una sola mujer habla de alguien que no se ha recasado ni antes ni después de la conversión, por el simple hecho de la palabra irreprensible. Que tenga solo una mujer viva y que sea un fiel marido y ejemplo de estricta moralidad. Porque de nada sirve que sea marido de una sola mujer, nunca se haya divorciado, pero sea un hombre coqueto, sea un hombre que anda mirando a otras mujeres con lujuria. Debe ser marido de una sola mujer y que tenga ojos solamente para esa mujer. Que la ame como Cristo amó a su iglesia, que la cuide, que sea un sacerdote fiel, un proveedor fiel,
es marido de una sola mujer y que tenga ojos solamente para esa mujer. Muy bien. Ahora, como conclusiones de este punto tan controversial, vuelvo a repetirlo, el liderazgo exige un estándar más alto, no solo moral presente, sino también en cuanto a la historia. Un líder, un anciano, debe evitar cualquier situación que puede generar duda o tropiezo. Un solo matrimonio refuerza mejor el símbolo entre Cristo y la iglesia. ¿Cuántas iglesias ha tenido Cristo? Una, una. Y el marido de una sola mujer refuerza mejor ese símbolo, refleja el vínculo entre Cristo y la iglesia. Muy bien, vamos a seguir, vamos a avanzar. Eh, Luego continúa con el siguiente versículo, eh, la siguiente frase, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vamos por favor a Timoteo 3, primera de Timoteo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es muy curioso porque está hablando de la familia, ¿cierto? Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. En Timoteo dice que estén sujetos con toda honestidad. Y en eso no tenemos problemas. Los hijos de un anciano deben estar sujetos. No deben ser acusados de que son unos borrachos o de que están en malos pasos. Pero Tito va más allá y dice que tenga hijos que creyentes. Eso lo dice la palabra de Dios y la palabra original de creyente significa fiel, que se utiliza muchas veces para aludir a una persona que ha creído en el Evangelio, que ha creído en Cristo. Y es que si el anciano va a pastorar espiritualmente la iglesia de Dios, primero tuvo que hacerlo ¿con quién? Con su familia, con su familia. Y no es una garantía que el hijo sea creyente, pero si el candidato anciano ha hecho un buen trabajo y le ha enseñado la palabra de Dios a su hijo y lo ha encaminado a Cristo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo más probable es que sea un hijo creyente. ¿Quién es más apto? Un anciano fiel, que sus hijos son sujetos a él, pero sus hijos dicen que son ateos, pero moralmente son muy buenos, o aquel anciano que es fiel, que tiene a sus hijos que profesan fe y que están involucrados en el ministerio. Ha hecho un buen trabajo con su familia, también lo hará con la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso es un requisito que aparece ahí. Luego, eh, en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Otra vez se nombra la palabra ¿qué? Irreprensible, es necesario. Y esa palabra necesario no es opcional, no es una sugerencia, es obligatorio, obligatorio. Ah, es que hay que mirar los casos. No, aquí dice, es obligatorio que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No es una opción. Si va a ser un anciano, debe administrar bien su entorno familiar. De ser marido de una sola mujer,
y criar sus hijos en el temor del Señor. Es necesario. Vamos a volver a leer Timoteo 3 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es necesario que el obispo, el sobreveedor, sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, ya ha ejercido una administración y en esa administración es irreprensible. Por ende, lo será en la iglesia. Y continúa diciendo, no soberbio. Aquí comienza a hablar de las características del carácter del obispo, del anciano. Dice, no soberbio, no alguien orgulloso. Pedro dice, no como teniendo señorío de la grey, apaciente por voluntad propia, sabiendo que esas ovejas son del Señor. Es la grey de Dios. Y el anciano no debe ser una persona soberbia. De hecho, en la grandeza del servicio, el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué es una persona grande en el mundo? Y pues los que son soberbios, los que tienen autoridad, pero Jesús dice, aquellos que sirven son grandes. Aquellos que están en la última fila son los que son grandes delante de Dios. Y él pone ejemplo de su propia vida, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Un anciano no debe ser soberbio, no debe ser orgulloso, no debe ser arrogante. Por allá en Tercera de Juan hay un personaje que buscaba tener el primer lugar. Era una persona soberbia, era un líder soberbio. Pero en los requisitos de los ancianos, el obispo no debe ser soberbio, debe ser una persona humilde, una persona que reconoce que es un mayordomo de Dios, que la grey es de Dios y que él va a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo por lo que hizo con su grey, por lo que hizo con sus ovejas. Es una persona humilde, no es una persona que se pone por encima de los demás, sino una persona que busca el beneficio espiritual, el beneficio de los demás. Dice no iracundo, no una persona que se enoje con facilidad, que viva cada rato enojado. Hay momentos, hermanos, donde hay que contender ardientemente por la fe. El anciano debe contender ardientemente por la fe, pero no es una persona que viva con ira, que le hablen y de una me grite, ¿cierto? No es una persona que se deja dominar por la ira, porque si se deja dominar por la ira, lo que yo veo acá es que no es apto para ser un anciano. Dice, no dado al vino, no dado al vino. Una persona que no es dado al vino, que no tenga vicios, que no tiene excesos. En Proverbios 30, por ahí, eh, vamos a leerlo en cuanto a esto. Lo voy a leer rápidamente. 31 es unas palabras para un rey, para alguien que tiene autoridad. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Ustedes se imaginan que el 5, vamos a leer, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos? Muy bien. ¿Ustedes se imaginan que alguien
quiera hablar con su pastor, con su anciano, y su anciano llegue borracho, con tufo. No, un rey, alguien que tiene autoridad, es alguien que juzga, que debe estar sobrio, que no debe tener vicios. Muy bien, vamos a seguir con los requisitos en Tito. Y no pendenciero, no es alguien que a cada rato vive peleando, o sea, que le dicen algo y busca pleitos y conflictos en la iglesia, con los hermanos. No, si es alguien muy peleón, no cumple con los requisitos. No codicioso de ganancias deshonestas. Muchas personas aspiran a un liderazgo, aspiran a un pastorado o ser ancianos por el beneficio que van a traer para ellos, tal vez por un sustento económico o por ser visto, ¿cierto?, delante de los demás. Muchas personas eh, quieren ser ancianos por eso, pero aquí dice que no es codicioso de ganancias deshonestas. Y en Timoteo dice no avaro. No es alguien que busca su propio beneficio, sino que busca el beneficio de los demás. Y eso no quiere decir, hermanos, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? Es un mandato de Dios que debemos sustentar a nuestros pastores y a nuestros ancianos, ¿cierto? Pero ellos no lo hacen por esa razón. No es la motivación de ellos, si son verdaderos ancianos que son fieles y cumplen con los requisitos, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador. Y esa palabra me llama la atención porque es una palabra que, que da la referencia de hospedar a alguien que no conoces, porque es muy fácil hospedar al familiar, al amigo, ¿cierto? Al hermano, pero hospedar a alguien que no conoces, a un hermano que viene de lejos, nunca lo has visto, pero sabes que lo une, nos une Cristo, ¿cierto? Y es como si lo conociéramos de toda la vida. Un anciano debe ser hospedador, debe ser alguien que tenga un corazón para hospedar. Yo recuerdo muy bien cuando yo creí en el Evangelio, el anciano que me predicó el Evangelio, sin conocerme, me invitó casi por una semana a su casa, me hospedó y me enseñó la Biblia y me trataron como un rey. Yo quedé maravillado. El anciano debe ser hospedador. Dice amante de lo bueno, o sea, de los frijoles, del sancocho, ¿cierto? Amante de lo bueno. No, mentiras, es amante de todo lo que, todo lo que sea bondad, todo lo bueno, todo lo puro, de, de algo bueno, evangelizar, ¿cierto? Servir a los demás, ayudar, amante de lo bueno. Sobrio, alguien que está en su cabal juicio, alguien prudente, alguien que no tiene excesos. Justo, alguien que actúa con rectitud, alguien que no hará nada con injusticia, alguien que se toma el tiempo de escuchar, de analizar, alguien que no tiene acepción de personas. Santo, alguien que se aparta para Dios y que se aparta de todas esas cosas malas en su vida. Em, Dueño de sí mismo, alguien con dominio propio. Es alguien que sigue siendo imperfecto y que sigue estando con su naturaleza pecaminosa, pero es alguien que se sabe controlar. Tal vez sea un hermano que lucha con la ira, pero en ese momento tiene dominio propio y se abstiene de dejar que su enojo se ponga sobre el sol. Ah, no, no. ¿Cómo es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Ni des lugar al diablo. Es alguien con dominio propio en todas las áreas.
en todas las áreas. Y bueno, dueño de sí mismo. En Timoteo se menciona el requisito de que sea decoroso, y esto habla de su vestidura, de sus modales, de su decencia, ¿cierto? De que sea alguien amable, de buen temple, tranquilo, agradable, que salude a las personas, alguien que ve a alguien nuevo y va directamente a saludarlo, que es amable, apacible, es alguien tranquilo, alguien manso, no un neófito. La palabra neófito significa nuevo convertido. No puede ser un nuevo convertido porque dice Timoteo que caerá en descrédito, no, en lazo del diablo, ¿cierto? Eso dice la palabra, no un neófito, no alguien recién convertido, porque es más propenso a enorgullecerse, ¿cierto? No puede ser un neófito, debe ser alguien con una trayectoria, ¿cierto? Con una madurez espiritual. También añade Timoteo que tenga buen testimonio de los de afuera para no caer en descrédito y en lazo del diablo. O sea, los de afuera, las personas de afuera, los inconversos, él debe dar buen testimonio delante de ellos. Apto para enseñar, dice Timoteo. Y aquí dice, en el último requisito de Tito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Apto para enseñar. Es un requisito indispensable para el anciano, para el pastor, para el obispo, apto para enseñar. Está ahí un requisito. Si no es apto para enseñar, no puede ser anciano. Debe ser apto para enseñar, que esté capacitado para enseñar, para instruir, ¿cierto? En la palabra de Dios a su iglesia. Aquí dice retenedor, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, que no la tuerza, que no le añada, que no le quite, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es indispensable que el anciano sea apto para enseñar y que retenga la palabra tal cual ha sido enseñada, tal cual. Y en la aplicación para nosotros, porque diremos, no, estamos tirando duro al hermano James, pero, pero estos requisitos también están ahí para enseñanza de nosotros. Hermano, eres amable, eres prudente, eres sobrio, eres marido de una sola mujer, eres decoroso, eres apto para enseñar, retienes la palabra tal cual ha sido enseñada. ¿Cómo es la crianza de tus hijos? Pues yo no tengo autoridad para decir eso, pero pues la Biblia lo dice, ¿cierto? Ahí nos da el modelo. Esos requisitos están para nuestra enseñanza también. Y también nos da a entender que debemos orar, orar para que el Señor levante obreros a su mies, para que Él levante hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Por último, hay un versículo con el cual quiero terminar y está en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay que imitar a nuestros pastores, ¿cierto? Aquellos que están cumpliendo con esos requisitos. Hay que acordarnos de ellos, orar por ellos,
Démosle gracias al Señor porque a pesar de todo, el Señor ha sostenido a su iglesia, porque el Señor es fiel. Y oremos, hermanos, oremos para que el Señor levante obreros a su mies. ¿Alguna pregunta con el hermano James ahorita? Él les responde. Eh, Vamos a orar. Padre, Dios de los cielos, gracias te damos por este día. Te damos gracias por el anciano que tú tienes aquí en esta iglesia local, por tu gracia, por tu misericordia, por los hermanos que lo acompañan en el liderazgo, Señor, que seas tú levantando obreros a tu mies, que tú, Señor, sea levantando hombres para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu compasión para cada uno de nosotros y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.